Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos a qué hora lo están viendo. Este es su programa ONIS en vivo y estamos con el profesor Luis Tejada, que va a hacer nuestro análisis de la película Cuties, que es una película francesa que ha tenido, digamos, críticas un poquito fuertes y un poquito también buenas, y defendiendo también el hecho de significado de la película que a mí particularmente me gustó. Y bueno, profe, no sé, qué tal le pareció la película? Ante todo también, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Muy buenas con todos. Sí, me pareció muy bien la película, ¿no? Aparte que ganó su premio en el Festival de Sundance, ¿no? Que fue buena. Bien el guión, bien la interpretación de las chiquitas, ¿no? De los personajes, bien. O sea, a mí me gustó. A mí me gustó. Y comparando con las críticas que hubo, pues no, sinceramente pienso que la directora nos plantea otra forma de ver también toda esta cultura, ¿no? En este caso dado en la Internet, ¿no? Hay muy pocas películas y nociones sobre lo que el Internet también puede producir en los niños también, pues, ¿no? Claro, claro. Sí, o sea, bueno, profe, más que nada la crítica sale de esta sexualización de menores, ¿no? Y como usted estaba hablando antes, no solamente hay sexualización de menores, si bien la película habla más de eso, pero también de mujeres, ¿no? Y a veces nos olvidamos de eso, ¿no? De los movimientos que hacen, por ejemplo, usted me decía que en la película había los mismos gestos de las niñas, de las prostitutas, ¿no? O que las actrices o Claro, las modelos que hacen acá también, o las cantantes que hacen acá también en Perú, ¿no? O en claro. Latinoamérica en general, ¿no? Sí, eso es lo que usualmente, pues, cuando uno ve la película dice, pero ¿y por qué se quejan si vemos grandes artistas haciendo lo mismo, ¿no? Acá en el Ujú, Perú vemos a Yajaira moviendo el totó, por ejemplo. Y eso también no debe estar permitido, pero bueno, pasa por ahí, pues, ¿no? Y es mm, una cosa, yo creo que lo que se quejan son todos estos, las doble caras, los hipócritas, digamos, ¿no? Ya eh, moralistas que lo que necesitan es un poco estudiar y adaptarse a la época en que estamos viviendo, pues, ¿no? Porque a mí me ayudó mm, mucho, ¿no? Uno aprende bastante de que si antiguamente decimos en la calle, en el barrio, donde se aprende cosas, pero ahora no. Ahora aprendes tu internet, ¿no? Tu tablet, tu celular y aprendes muchas cosas, ¿no? Y quieres ser como ellos también. Y eso sucede claro. en esta etapa de las niñas, pues, ¿no? Que quieren ser modelo, ¿no? De otras esferas, etapas, etcétera, ¿no? Ujú. Claro. Sí. Ahora, profe, es cierto lo que usted dice, ¿no? Internet es un campo abierto para, digamos, para perfeccionar su mente, mejorar nuestra salud, pero también para degenerarnos, ¿no? Me estaba, por ejemplo, también acordándome, por ejemplo, de Ted Bundy. No sé si usted escuchó alguna vez ese caso Claro, en Estados Unidos en claro. serie, que el pata al final de su vida le echó la culpa a la pornografía y que eso le había hecho de alguna forma asesinar a las mujeres, ¿no? O sea, ahora, eso creo que podría ser otro análisis, pero ¿qué tanto influye la pornografía o adelantarnos uno a a nuestras edades? Por ejemplo, un niño que vea esta clase de cosas, ¿qué le puede producir a futuro, no? Claro, en realidad no es la pornografía, también estamos aquí con el criterio de la televisión, antes decía el televisión, la caja boba, hay que tener cuidado, ¿no? Que ahí hay mucha información que no debe verse, etcétera, ¿no? Ahora estamos Mm, con internet necesariamente, pues, ¿no? Ya hemos dado un salto, ¿no? Hemos dado un paso allá, ¿no? Entonces, la idea no es echar la culpa ni a la pornografía ni a todas estas secuencias, ¿no? Al contrario, es un poco, es una representación de lo que usualmente está pasando, pues, ¿no? mm, En realidad, todo sucede internamente en la persona, ¿no? Esto, de una u otra manera, aunque el película no lo plantea, pero sí se puede ver de rasgos la pedofilia, por ejemplo, ¿no? claro. Que usualmente ellos dicen, no, esa niña me está mirando, esa niña me está coqueteando, esa es esa niña, pero Mm, nunca dicen yo, ¿no? Porque se proyectan, ¿no? mm, Y ese es su trastorno enfermizo que tienen, pues, ¿no? mm, Y la idea es verlo desde adentro, pues, ¿no? Si Bonde decía, no, es la pornografía, no, es su proyección de él, es él, no es la pornografía es un reflejo, ¿no? Es él, ¿no? mm, Cómo lo interpreta y cómo lo vive y cómo lo vivió también, pues, ¿no? Sí, claro. eso es así. O Ujú. sea, porque claro, usted lo que sí tiene razón, ¿no? O sea, uno tiene que verse primero internamente si es que le conviene ver estas cosas o no, ¿no? O sea, porque la verdad Claro, es que
Obviamente yo no yo no quiero pecar de moralista ni nada de eso, ¿no? Pero cuando uno ve pornografía, y especialmente a una edad tan chica, o sea, de alguna forma algo debe afectarle a los niños a las niñas, ¿no? Claro. O sea, no quiero pecar de moralista, pero igual, o sea, hay una cosa muy trastornada también en eso, ¿no? Ahora, en la película hablas de esa sexualización, digamos, de las niñas, pero yo también me pongo a pensar, ¿qué tanto de feminismo también tiene la película? Porque o Ujú, es la búsqueda de feminismo o es la búsqueda del ser interior, de lo que estamos también hablando, ¿no? O sea, porque al final la película es un poco liberadora, ¿no? La ujú, película al final mantiene ese mensaje de que tú, a tu edad, tú tienes que mantenerte inocente como siempre y no importa las decisiones que tomes, ¿no? Porque tú también eres ujú, afectado, porque hay que acordarnos que en el contexto de la película la niña está sufriendo un casamiento de su padre porque ella es islámica y su ujú, papá también es islámico ujú, y ella ve esa situación y ve la incomodidad de la mamá. Eso, por ejemplo, ujú, no estamos hablando, ¿no? Ve el fastidio de la mamá y tiene que aceptarlo por costumbre. Entonces, ujú, ese mensaje también que está recibiendo la niña es muy fuerte. O sea, yo por ser ujú, mujer tengo que ser castigada. Eso también es ujú. una cosa que se nota en la película, ¿no? Y es muy marcado en la película. Claro, son rasgos proyectivos, ¿no? Uno se proyecta siempre hacia demás personas o hacia un futuro, ¿no? Próximo. Uno siempre se proyecta hacia adelante, ¿no? Entonces, y es una etapa de efervescencia, pues está casi en la preadolescencia, donde es muy razonable esa proyección que hacen ellos, ¿no? De ver a los adultos, a las mujeres adultas, de querer sentirse como ellos, ¿no? De fastidiar a los chicos, por ejemplo, de una secuencia donde fastidian a los chicos, Claro. adolescentes, ¿no? Entonces, y en ese sentido, pues, se dice, bueno, pensamiento de agrandamiento que tenemos, pero en realidad eso usualmente ha pasado, ¿no? Y creo que todos nos hemos pasado en esa etapa de preadolescencia, adolescencia, lo hemos pasado, ¿no? ¿No? Ahora, hay otra cosa que también hay que aclarar, ¿no? Eh, la moral es la costumbre social, ¿no? Lo que no Claro. debemos depender es una costumbre social, porque ahí crea la dependencia, ¿no? Lo que debemos sí valorar bastante son las leyes naturales, ¿no? Una cosa Mm, es la ley y otra cosa es lo moral, ¿no? Por ley, cuando mm, uno dice no queremos que la pornografía ni que mi hijo caiga en todos estos eh, trastornos o problemas, es por la ley natural, ¿no? Es como decir también, ser responsable de ser puntual es una ley, no necesariamente es, no, es una norma, no me imponen, no necesariamente, pues no. Pero eso que siempre tenemos que valorar también bastante, que todo parte de adentro hacia afuera, ¿no? De nuestra propia percepción, de nuestra propia proyección, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a decir, no, mi vecino, mi amigo, el clima, el ambiente, ¿no? Ellos no tienen problema. No es eso. Entonces, cada uno de nosotros hacemos nuestros problemas. Y eso hay que valorarlo bastante también, pues, ¿no? Ese uno mismo es valedero, pues, ¿no? Es lo que quería un poco aclarar también con eso de lo moral y lo no moral, ¿no? Porque no tampoco vamos a la moral tampoco, ¿no? Sino vamos a claro. una ley de vida, ¿no? Que es una ley adecuada, consciente, coherente, y que tenemos siempre que estar ahí en primera fila, pues, ¿no? Ahora, como indiqué también, pues, en esta película no hay ningún rasgo de promoción, porque uno de los reclamos era que estaba promocionando la pornografía infantil con todos estos rasgos, pero no. Si uno ve a su sobrinita, a su hijito de pequeño, en esta etapa, se da cuenta que comienza a ponerse la cosa a su mamá, ¿no? A veces nos Ujú, reímos, ¿no? Ah, sí, qué bonito, pero no, se pone la cosa a su mamá, ¿no? En hombrecitos también se pone la cosa a su papá, ¿no? ¿No? Entonces, claro. ese es algo ahí incluso va a evidenciar su personalidad futura también. Yo tuve un Mm, caso de un niño que a esa edad pues se ponía vestido y jugaba con una muñeca, ¿no? Ah, mi hijo, ¿cómo juega una muñeca? No, al final era homosexual el chiquito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de ese punto, de ese modo, ya estaba ya definiéndose la persona, ¿no? Nuestra personalidad no se Claro. define a los 15 ni cuando estamos jóvenes, no se define casi a esa edad, casi en la preadolescencia, ahí empieza a definirse la personalidad de uno, ¿no? Lo que va a ser más adelante. Por eso, Claro, inclusive por se dice, ejemplo, pues, que uno, base a lo que juega, está ahí ensayando su profesión también, pues, ¿no? mm, ¿No? Su claro, futuro. claro.
Ujú. Una cosa que a veces es una cuestión de debate, ¿no? A veces yo escucho a mis amigos que tienen sus hijos, ¿no? O a familiares que también tienen sus hijos, ¿no? O sea, o mis primos, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Pero una cosa que yo he notado y a veces no se habla, por ejemplo, usted está hablando de la homosexualidad, ¿no? Pero ¿a qué edad se define el ser humano su género sexual? Porque yo recuerdo de chibolo, a mí nadie me dijo, tú sé un hombrecito, o sea, no recuerdo Claro. inconscientemente por ahí a lo mejor un mensaje que sí me haya dado mi papá o mi mamá, pero yo Ujú. sí recuerdo de chibolo que yo le dije a mi mamá que, no mamá, yo no puedo ser sacerdote porque a mí me gustan las mujeres, porque yo en realidad Ujú. no lo dije así, ¿no? Se lo dije de otra Ujú. forma, ¿no? Claro. Eh, pero, por ejemplo, yo tenía ya algo de 6 años, 5 años, y yo me pregunto si un Ujú. niño o una niña que es homosexual, a Ujú. esa edad debe saber qué sexo le gusta, ¿no? O sea, qué Claro. sexo, digamos, opuesto no puedo decir, ¿no? Pero le gusta su mismo sexo, ¿no? O sea, yo creo Ujú. que esa edad se podría saber. Ahora, está la situación de los padres o no, o la sociedad aceptar o no, ¿no? Claro. Claro, no, necesariamente es la edad es donde estamos en esta posición andrógina, ¿no? O sea, en hombre y mujer. Ellos no definen qué es el hombre y qué es la mujer. Es tan innato esta homosexualidad, es tan orgánico, ¿no? Que a uno dicen, hay genes, ¿no? De Mm, homosexualidad, que hace que ellos tomen esa intención de primer momento, ¿no? Y lo hacen mm, en estos años, ¿no? En años de los juegos, ¿no? Donde separamos los juegos con ya otro tipo de actitudes, ¿no? ¿No? Porque en este año no están los juegos de la muñequita ni los soldaditos en el hombre, sino están en salir a un ambiente social, ¿no? Y su juego consiste en un juego social, o sea, de ser igual, casi iguales o mejor que lo que ven ellos en el adulto, ¿no? Entonces, claro. y ahí viene ya la parte de agrandado, agrandada, que un poco se ve siempre los niños en esa etapa, pues, ¿no? Entonces, esa es un poco la finalidad, ¿no? Por eso que siempre se le ha discriminado mucho homosexualidad y todas esas cositas, pero en realidad es parte del ser humano también, ¿no? Su opción no es que me han hecho, así haya casos traumáticos de violación de sí, a veces hay esos casos, pero no todos, pues, ¿no? Siempre se da casi en esta etapa, pues, ¿no? Donde se vislumbra al niño, a la niña, pues, dentro de su identidad sexual. Justamente ahí empieza, pues, ¿no? A los 14, 15 empieza ya a definir su identidad sexual, pues, ¿no? Mm, claro, me defino como heterosexual o como homosexual, así es, o sea, Claro, a esa edad. claro, claro. Claro. Ahora, profe, una cosa que también usted me está hablando de acerca de la moralidad, pero la película está hecha en Francia y hay que acordarnos que en Francia prácticamente es la madre del capitalismo, por así decirlo, o del liberalismo, ¿no? Y con esto de la Revolución Francesa, ¿no? La igualdad, la libertad, ¿no? Justicia para todos, ¿no? Pero en Francia hubo un tiempo que hubo una polémica y que constantemente hay una polémica ahora de aquí a un tiempo, porque en Europa hay muchos inmigrantes, han llegado muchos, tanto de África, por ejemplo, Francia es Ujú. puro de inmigrante africano, o sea, Claro. me refiero a senegalés, congolés, nigerianos, camerunés, y Ujú. Alemania tampoco no es la excepción, o sea, Alemania hay muchos turcos, hay muchos Ya. judíos, o sea, Ujú. y hay países en donde prácticamente por ejemplo, yo veo un equipo de fútbol de Francia y el equipo de fútbol de Francia es puro negros. No estoy Claro, diciendo que sea claro. malo, ¿no? Sea malo, ¿no? Ujú. Pero, Ujú. pero al haber Claro. esto de la religión, y me acuerdo Ujú. claramente de una ley que publicaron los franceses que no querían Ujú. que las niñas o las mujeres usaran estos turbantes, estas cosas Ujú. para taparse el cabello. Y eso Ujú. iba de todas maneras contra las normas, o sea, en una ley explícitamente para la gente, pues, árabe, descendientes de Ya. árabes. Ujú. Y se le preguntaba a las mujeres francesas, ¿usted qué quiere? No, yo quiero cubrir mi cabello. Ujú. Entonces, la moral es política, o sea, es social, es religiosa. ¿De dónde parte la moralidad? Es de todo, ¿ah? Es cultural, política, social y religiosa, es de todo, ¿no? Siempre está enmarcado digamos, una forma de poder dominar, ¿no? De poder manejar al pueblo, ¿no? O a la comunidad en este caso, ¿no? Ese es el problema digamos, de la moral, ¿no?
Por eso que la ley es innato, ¿no? Hay una ley de vida que hace que uno sea libre y opte, ¿no? Maneje sus opciones, ¿no? Mm, Porque, por ejemplo, también hay esta política de la libre expresión, ¿no? Que dice hasta qué punto tenemos que dar libre expresión porque si no se van a desatar, ¿no? Pero en realidad la opción es de uno, es personal, ¿no? Si uno se desata es por las imposiciones que nos dan de una forma subliminal muchas veces, pues, ¿no? ¿No? mm, Y eso lo vemos actualmente, no está dentro del tema a tocar pues el virus, pero estamos evidentemente dentro de un sistema de prevención que en realidad pues no tiene nada de preventivo, ¿no? Tiene más de imposición, ¿no? En donde la gente se ha rebelado ante esto, ¿no? Y todavía tenemos la frescura de decir por qué se rebelan, por qué hacen esto, pues lo otro. Es así, ¿no? ¿No? Entonces, y eso es porque no ha habido necesariamente pues digamos, ¿no? Una política de libre expresión adecuada, pues, ¿no? ¿No? Valorando la ley, ¿no? Valorando la ley en vez de lo moral, las normativas, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? O sea, se puede decir que el ser humano vive impuesto, ¿no? Obligado, o vive dentro de su ley responsable, ¿no? ¿No? Porque una cosa es ser responsable, otra cosa es obligado, sentirse obligado, ¿no? ¿No? mm. Y eso es muy incómodo sentirse obligado, pues. Claro, por eso le comentaba acerca de la ley, esta ley que Ujú. iba prácticamente en contra de los árabes, ¿no? Ajá. Eh, hay algo que, por ejemplo, en Francia hay un cambio, y esta película también me lo confirma bastante, es el cambio no sé si decirlo racial, pero lastimosamente o para mala suerte, ahora el cine francés es más de negros, como el Ujú. fútbol, ¿no? Hay más negros Claro. ahora. Y eso es, Sí. y eso o sea, no quiero ser racial, por eso digo, ¿no? Ajá. Pero hay un cambio, digamos, también social en Francia muy fuerte, que ahorita Sí. no lo estamos vislumbrando, digamos, en qué se va a convertir, porque como se dice, ¿no? O sea, Ujú. la moral se va haciendo, digamos, es un proceso, ¿no? O sea, vamos yendo a un Ujú. proceso, y ese proceso es de cambio constante, ¿no? Por Ujú. ejemplo, yo vislumbro Francia dentro de unos cuantos años, musulmana. Yo no me Claro. imagino, o sea, por Ujú. ejemplo, probablemente no puede pasar eso, Ujú. ¿no? Pero a mí me han contado gente que va a Francia, que visita Francia, y no, hay puros negros en París, no hay blancos. Ujú. Ujú. Yo, y me hago acordar, yo también pienso acá le pasó casi algo parecido, Así que es. la Lima de blancos, la Lima de españoles Ujú. se volvió Ujú. Lima de cholos, de provincianos. Ujú. Este choque cultural, ¿qué tanto impacta también a un niño, por ejemplo? Porque ese impacto a esta niña también le impacta de alguna forma, ¿no? Porque vemos Claro. su parte religiosa, pero también ve a las amiguitas, ¿no? A las otras Ujú. niñas que no son Ujú. como ella, que son más Ujú. liberales, que no son Claro. conservadoras, y ellas son Ujú. liberales. Entonces, ese impacto Ujú. que genera en la sociedad, al menos en un niño. Claro, a mí me gustó mucho que no es racial, por ejemplo, juntar a su amiguita, la blanquita, no, una blanquita y la negrita, ¿no? No, pero Claro. no, todos sus problemas son problemas sociales, ¿no? En realidad ellos no tienen nada que ver si negra, soy blanca, no, no. Y tú dices una cosa muy interesante. A mí ha habido pasajes que me ha parecido una película peruana, ¿no? Pues la Sí. morenita mayormente, ¿no? Acá Ujú. hay cholos, indios, todos, pero muy pocos son los blancos, digamos, blanco blanco, ¿no? Blanco así, sin cruce, ¿no? Entonces, Claro. y claro, claro, ese es importante también, o sea, no vale eso, ¿no? Sacar adelante. Estados Unidos también hay muchos morenos dentro y muy buenos actores como Jane Fox, por ejemplo, dentro de esta cultura, ¿no? Y sí, sí, es muy posible que religiosamente también haya masivamente más musulmanes que otro tipo de religión. Y eso tienen que aceptar también ellos, pues, ¿no? Ujú. Claro. Debe haber un cambio, ¿no? Y Así bueno, es. estas cosas, estas películas, o sea, a mí, por ejemplo, me hacen reflexionar mucho cómo estamos cambiando, ¿no? El norte se está prácticamente Sí, volviendo sur y el sur se está volviendo el norte, porque sí, sí. lo mismo pasa acá en Lima, lo mismo pasó acá en Lima. O sea, Ajá, en Lima, en la época de los 80, ¿por qué sucedió todo eso, no? Hay que hacernos ajá. pensar y reflexionar que no siempre los que están arriba tienen razón.
Y Francia ha Ujú. sido un país que ha estado arriba y ahora prácticamente está dominado, va a ser dominado posiblemente por gente de extracto que no es francés. Y Ujú. eso también es una pena porque se pierde parte de la cultura, ¿no? O sea, yo también pienso eso, ¿no? Hay algo de Claro. cultura que se pierde, ¿no? ¿No? Ujú. Que es la ciencia por las cuales lucharon. Bueno, profe, Ujú. ya casi estamos terminando. Yo quisiera más bien saber unas cosas que yo he notado en la película y que Ujú. también hemos estado hablando, ¿no? Eso, ¿no? Por ejemplo, esta identificación de los niños a mí me hizo acordar mucho a Gregorio y a Juliana Ya, también. claro. Ujú. Y, y justamente es por eso de la condición social, ¿no? Que había, ¿no? Esa parte también Ujú. de la parte sexual, por ejemplo, de Juliana, y yo no sé si ahora la catalogarían de lesbianismo, pero, pero Ujú. hasta ahora me acuerdo de ese mandó, no sé cómo llamarlo, ¿no? Le decía, ¿y tú quién eres, no? Yo soy Julián, Ujú. ¿no? Y la chica haciendo voz de Ujú. hombre, ¿no? O sea, es una Así cosa que es. a mí se me ha quedado grabado en el inconsciente. Ujú. Y otra cosa que también se me ha Ujú. quedado grabado es la escena de Gregorio cuando el niño trae la plata, ¿no? A la mamá, y la mamá le dice, plata Ujú. sucia, aquí no, que eso Ujú. también es parte de lo que está sucediendo en Francia con con todas estas cambios generacionales que están habiendo, ¿no? Entonces, Ujú. por ahí me hizo acordar, no sé si usted tiene algo parecido de Gregorio Juliana o de otra película, ¿no? Pero esos dos, por ejemplo, principalmente me hicieron recordar mucho, ¿no? Sí, sí. Bueno, realmente es un clásico de estudio social, ¿no? Tanto Gregorio como Juliana, ¿no? Juliana por el conocimiento, la entrada de conocer los famosos pirañitas, pues, ¿no? ¿No? Y lo que es Gregorio, necesariamente por su procedencia, ¿no? De provincia y Ujú. todas esas cositas que hay que valorar también, ¿no? Y, y sí, o sea, en realidad, para mí todas las secuencias de Juliana, ¿no? Hacerse pasar por hombre, ¿no? Siendo una mujer, Ujú. también era una contradicción en esa época, ¿no? Era una Claro, contradicción, porque también estamos hablando del machismo, ¿no? No, yo soy hombre, claro, pues, y tú eres mujer, ¿no? Tú no puedes ser mujer ni puedes ser hombre, una cosa así, ¿no? claro. Y eso es lo interesante socialmente, pues, ¿no? Y que cambió necesariamente, en algo cambió, ¿no? En algo recordamos como clásico a Juliana y a Gregorio, ¿no? ¿No? En estas dos películas muy importantes, muy interesantes, ¿no? Y sí, cambió un poco los rasgos también culturales, pues, ¿no? Ujú. Eso sí. Ujú. No, y ahora, una cosita Ahora, también con esta película de Cutis, ¿no? Que también se denominó Guapis porque era sí. el nombre del grupo, de las chicas que bailaban, está ligado a que incluso entran a una especie de posesión demoníaca, ¿no? Que lo llaman al sacerdote musulmán para que vea qué tiene Sí, su, ¿no? sí, sí, Y es sí, bien sí, eso se me importante estaba también, pasando. es bien importante también lo que dice el sacerdote, ¿no? No entra tampoco al juego de superstición, nada de eso, sino bien encaminado. Dice, no tiene nada, pues, ¿no? Simplemente Claro, es su etapa, su, ¿no? Su visión social, ¿no? rebeldía. Sinceramente. Sí, eso me pareció interesante también, pues, ¿no? Sí. No, por ejemplo, sí, sí, hablar, sí, un poco estamos retomando. Eso también me pareció interesante porque la parte religiosa, si bien no lo estamos profundizando mucho, pero la parte religiosa en esta sociedad es muy opresora, ¿no? Los musulmanes son muy Así es. opresores, Sí, especialmente la mujer, parece que te castigaran por ser mujer. Y así eso es. también es un extremo, pues, ¿no? Que tampoco no es el adecuado, ¿no? Pero sí, también me gustó eso. Esa escena me dio miedo cuando entró. Yo pensé que le iba a hacer algo feo. Hay un No sé, bueno. rompimiento, yo creo que adrede, ¿no? Hablando esto de la religión musulmana como muy rígida, ¿no? Cuando ella para en el culto, se mete debajo de su Ah, sí. rosario, tela, etcétera, ¿no? Y está viendo a los chicos en internet en su celular, ¿no? Mientras está siguiendo, Claro, está haciendo dentro del culto. claro, También eso fue una cosa que es un de rompimiento rebeldía. eso, ¿no? Un rompimiento, Claro, claro, sí. ¿no? Un rompimiento a todas esas normatividades, pues, rígidas que tienen muchas religiones, pues, ¿no? Así Ahora, es. yo también estaba viendo una cosa. Esta película para niños, o sea, una película sobre niños, porque en realidad es sobre niños, cambia muchas cosas, ha cambiado muchas cosas. Por ejemplo, yo estoy poniendo Gregorio y Juliana, pero Ujú. también me acuerdo, por ejemplo, de Los Olvidados,
que también, de Buñuel, que también Sí. era un niño que también se quería revelar, que no, pero no podía revelarse porque la sociedad de alguna forma también lo oprimía, ¿no? Y ese Así es. final es terrible ese final, prácticamente votado como si fuera basura, ¿no? Un Así es. despojo. Es, es contradictorio con lo que ocurre en esa película, que es totalmente onírica, un final en donde se Ujú, da a entender que la chica está sacando metros, ¿no?, de altura, ¿no? ujú. Y Así es. contrasta un poco con Los Olvidados, por lo menos para mí. Por ejemplo, cuando yo vi esa parte escena de la primera de Los Olvidados, que lo tiraban a este chico, este basurero, es terrible, me da ganas me daba ganas de llorar. Y acá también Ujú. me da ganas de llorar porque por lo menos hubo un cambio de mentalidad. Y eso es lo que se Eso busca, sí. ¿no? Que la gente cambie, y no solamente por niños, ¿no? Sino uno de adulto, porque Ujú, usted está ujú, agarrando, por ejemplo, ha dicho usted ese chamán, ¿no? Pero ujú, hay que acordarnos que la mamá también cambia, no ujú. solamente la hija Sí, cambia. sí. La mamá cambia porque la acepta la hija y ella, digamos, también se acepta que ella tiene que pasar por Ujú, esto, pues, o sea, porque eso fue su decisión, ya la regó, como dicen los mexicanos, ¿no? sí. Ahora, casi Ujú, todas esas películas de niños, yo diría que tienen una influencia de Oliver Twist. No sé ujú. si usted opina lo mismo, o a menos como, digamos, no solamente la novela, sino también las películas, especialmente me acuerdo de la película de Roman Polanski. No sé qué opina usted de eso, por ejemplo. Claro, necesariamente siempre se empezó con los niños abandonados, pues, ¿no? Ahora ya tiene otro nivel, ¿no? Ese abandono también, abandono psicológico también, que puede suceder, ¿no? Y que se ve mucho en esta película, pues, ¿no? Y algo que también Claro. es muy grande es cuando después de bailar la chica se da cuenta de su madre, ¿no? Y llora y va corriendo con su mamá, ¿no? Como que le remueve todo, ¿no? En psicología diríamos, tuvo una compresión súbita, ¿no? ¿No? Entonces Mm, algo pasó. Y ese fue algo claro. interesante también, por el cual se produce el cambio final, pues, ¿no? De la madre que se siente nuevamente aceptada por su hija y le dice, pues, si quieres anda, ¿no? Es libre si Claro. quieres hacer, no quédate acá, ¿no? Entonces, y ahí se ve el final, que me pareció muy importante el final, ¿no? Porque Los Olvidados, una película en blanco y negro que lo vi de película, en el cable, Mm, de Buñuel, muy buena y muy deprimente también, ¿ah? Es una película que sí, sí, sí. terminas y te quedas pues con una sensación, una desazón mayormente, pues, ¿no? Porque está Claro. extremadamente cruda, ¿no? Está extremadamente cruda a nivel emocional, afectivo, todas esas cosas, y con grandes actores también, pero en este caso había otro tipo de abandono, ¿no? El abandono social en realidad, pues, ¿no? Y curiosamente Claro. es una película que está dentro de la etapa quizás de izquierda, me imagino, de México, ¿no? ¿No? Porque hay Mm, películas donde van a romper con el lineamiento derechista, el lineamiento, digamos, político del país, ¿no? Y esta película es muy interesante, pues, ¿no? Muy importante verla también. Sí que hacemos un pasaje hasta llegar a esta película que toca otro nivel, como digo, como en la parte psicológica, la parte afectiva, etcétera, y dentro mm, de lo social, ¿no? Y para mí es muy importante esto, como cuando vi una película que no tiene nada que ver, ¿no? Pero vi una película sobre terror donde el demonio estaba en internet, ¿no? Es decir, el demonio corría por el internet, ¿no? Una cosa muy interesante también, ¿no? Una nueva propuesta, ¿no? Y ahora claro. vemos una nueva propuesta y que hay que tener cuidado necesariamente con nuestros hijos en el Internet. Así como antes Ujú, decíamos y criticamos a la televisión abierta necesariamente o cable, ahora tenemos que también poner nuestros ojos en Internet, ¿no? Y regular mucho la información o conversar con nuestros hijos sobre la información en Internet, que está ujú, muy libre opción, ¿no? ¿No? Y ujú, que necesariamente puede cambiar culturas también, pues, ¿no? Es ujú. lo que noto, Ahora, ¿no? por ejemplo, yo también, por ejemplo, una cosa que también me llamó la atención es esa parte onírica que ella tiene al momento de cambiar digamos, su forma de pensar de la niña, y es con esa Mm. escarcha que le cae, ¿no?, del cabello, ¿no? Ah, No sé por qué, pero me hizo acordar de Paolo Pasolini, profe, también. Usted ha hablado ujú, justamente de izquierda. Yo no sé, o sea, como le digo, o ya, sea, yo no sé por qué, pero siempre voy a tener esa imagen al menos el final de ujú, esos, los cuentos de Canterbury, ¿no?
en Ujú. donde Claro, prácticamente el cambio de la personalidad del mundo es que tú tienes que acordarte que la puerta del infierno es un ano. Y yo así sentí es. algo parecido en esta película que tú tienes que caer fondo para Ujú. cambiar. O como Así también las es. películas de Capra, ¿no? Qué bello es vivir con Jesse Stewart, ¿no? En donde Ujú. el pata tuvo que Ujú. caer fondo para poder cambiar, para dejar de ser egoísta, Sí. porque como una vez usted también me dijo, ¿no? El Ujú. egoísta no parte necesariamente de no dar dinero, ¿no? O, Ujú. sino también de no darse a sí mismo a los demás, ¿no? O sea, no compartir sus Claro. problemas. Y nos olvidamos Ujú. muchas veces de eso, ¿no? De decir nuestros Ujú. problemas y que alguien nos escuche y que no posiblemente nos solucione el problema, pero por lo menos Ujú. que nos escuche. Eso también es muy Así es. importante, ¿no? Más que Ujú. hablar a veces. Sí, 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 eso es cierto, ¿no? Eso es cierto realmente, pues, ¿no? Entonces, en realidad, estamos ante nuevos panoramas muy importantes. Lo que buscamos simplemente acá con estos temas y tratar de conversarlo es que también ayudar un poco o invitar a que toda persona que vea, bueno, esta película u otras películas, también sepa que dentro hay un mensaje subliminal que es el cuidarse, ¿no? Tener cuidado, obviamente, con lo que nosotros vemos, ¿no? O definimos en realidad, pues, ¿no? Eso sí. Ujú. Claro. Hay una cosa que también, que está también ligado con la parte subliminal, pero cuando uno ve, por ejemplo, esta clase de demostraciones de los niños, es algo que también quiero recalcar otra vez, quiero tratar de entender o comprender, como usted dice, uno se proyecta, y esas Ujú. proyecciones, si nosotros no nos damos cuenta, ¿qué tanto nos perjudican? Por ejemplo, yo veo estos niños, estas niñas, allá, como usted dice, que me vuelvo un enfermo social, Ujú. ¿no? ¿Qué tanto me perjudica una proyección? Y si no me doy cuenta de la proyección. Claro, bueno, acá tendríamos que también dirigirnos a Jung, que decía, bueno, Freud decía rápidamente que el inconsciente y su consciente no se podía observar ni nada de eso, ¿no? Pero Jung decía, no, tu inconsciente está en esos pensamientos que está dentro de tu cabeza cada vez que vas a hacer algo, ¿no? ¿No? Que te dicen, estás bien, estás mal, puedo, no puedo, ¿no? Uno mismo tiene un diálogo interno con uno mismo, ¿no? Y esa es parte de tu Mm, inconsciente, dice él, ¿no? Y hay que valorarlo bastante porque justamente las proyecciones parten desde anular nuestra conciencia y poner nuestro pensamiento, ¿no? Pensamiento demasiado racional necesariamente o de una emotividad demasiado extrema. Como nosotros nos han dicho, piensas por un lado y sientes por otro lado, no pensamos y no definimos que todo es uno solo. Que tenemos un pensamiento de cólera también, tenemos un pensamiento de alegría y a través del pensamiento nosotros activamos nuestras emociones, nuestra cólera, nuestra alegría y todo lo demás, ¿no? Entonces viene una función de pensar adecuadamente también, pues, ¿no? Y pensar adecuadamente es tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia, que es importantísimo, ¿no? Porque si el ser humano pierde la conciencia, ahí se ve pues todas las violencias que se notan cada día, pues, ¿no? ¿No? Entonces, y eso es muy importante, como también es importante, y siempre lo he dicho, el ego es social, ¿no? El ego es un ente social, mientras que mi yo es personal. Entonces, cuando yo asumo mi conciencia, mi yo se eleva, ¿no? Mi persona se eleva porque soy consciente, ¿no? Entonces, y así vamos a ir también minimizando todo el ego, el egoísmo, ¿no? Que tiene un puente, un vertiente que se llama envidia, ¿no? Y en psicología la envidia es simplemente querer estar en la vida de la otra persona, ¿no? Lo que nunca se produce, o sea, ni se puede hacer. Pero ese es el ujú. doloroso tramo del envidioso, ¿no? Y que entra pues al ego, entra el egoísmo, ¿no? ¿No? Y ahí vienen muchas separaciones como seres humanos también, ¿no? Mucha violencia Mm, también. mm. Bueno, profe, muchas gracias. No sé si tiene algo más que agregar a esta conversación que hemos tenido el día de hoy de la película Cuties de Netflix. No, al contrario, ¿no? Siempre agradecerte este espacio y también que los que nos puedan ver, pues también vean proyectados nuestros objetivos, hablando de proyección, vean proyectados nuestros objetivos de que ellos también están invitados a investigar, estudiar y a comprender bien
nuestra relación social y cultural que nosotros tenemos, que ahora necesariamente hay un cambio, y va poco a poco un cambio tremendo en nuestra forma de ser, de pensar y de sentir también, pues, ¿no? Nada más, solamente gracias y ya nos vemos en una próxima oportunidad. Ok. Gracias, profe. Nos vemos hasta el próximo programa. Cuídese. Ya, bueno, gracias, igualmente.